Trabajando en la empresa familiar, pues, hombre, tanto en petróleo como en construcciones, los números son números importantes. De haber sido el primer Black Series que entra a España. Perdí todo, perdí mi casa, perdí mis coches, perdí realmente todo. Y tenemos coches de todo tipo, Porsche, Aston Martin, Ferraris, Lamborghinis. Escuchar este sonido de esta bestia, un auténtico V12 italiano. Estuve casi 5 meses viviendo en un garaje. Este es un Lamborghini Countach, que en el mundo hay 112 y curiosamente este es el número 1 del mundo. Este coche pues estará pues 1,5 millones, 2 millones aproximadamente. Este es el botón mágico. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu garaje. Es sin duda el sueño de cualquier entusiasta de los automóviles. Pues gracias a vosotros por estar aquí. Al revés, esto no es mi garaje, esto es el garaje de todos vosotros. Aquí justamente estamos en la parte de arriba porque GT Race Marbella tiene 2 plantas. La parte de arriba solamente es exclusivo la entrada para los socios del club y los miembros, del cual aquí donde hacemos todo lo que son los eventos, las rutas, las fiestas. Esto es una idea loca que hemos tenido 2 socios, que nosotros estuvimos hablando de hace tiempo para crear un club y un equipo de carreras. Aquí ubicado en Marbella, en Puerto Banús, vimos el gran potencial que había aquí, pero lo que faltaba era un sitio que podía unir todo este perfil de cliente, porque detrás de un coche, detrás de un yate, detrás de esto, siempre hay una persona. Concretamente, este McLaren 720S, este ha sido de mi primer cliente y yo le tengo muchísimo aprecio, tanto al coche como al cliente, porque a día de hoy pues, nos une una relación muy especial, al igual que este Ferrari 296 es de mi socio de la empresa, que nosotros lo tenemos para hacer lo que son las rutas y todo esto, que muchos de los que me siguen en redes sociales, en mi perfil o el perfil de la empresa. ¿Habéis estado en Marruecos ahora recientemente? Sí. ¿Este os lo habéis llevado allí? Sí. Este también estuvo, bueno, han estado muchos coches. Este normalmente yo lo utilizo para el tema de las rutas. Y bueno, aquí tenemos un Mercedes, una AMG Black Series, un GTR Black Series. Este concretamente tiene la curiosidad de haber sido el primer Black Series que entra a España. Que bueno, aquí este coche casi todo el mundo sabe qué coche es, el que sigue la Fórmula 1, porque es el coche del safety car, el que normalmente cuando hay algún accidente o incidente en la Fórmula 1, pues los comisarios pues salen con este coche por delante de los coches de la Fórmula 1. Bueno, Saúl, perdóname, ahora yo sí que sí. Muchas gracias, pero con este me voy, ¿eh? Bueno, espérate, abajo todavía hay cosas todavía más interesantes, así que, de hecho, os invito a que vengáis abajo para enseñaros la parte de abajo. Vamos a ver los secretos del club. Seguro que sí, vamos. Saúl El Hacem. Eso es. Si nos puedes contar un poco sobre de dónde provienes, por qué este apellido, porque, no sé, un poquito sobre tus orígenes, porque llama la atención, ¿no? Quizás también. Pues mira, yo tengo una mezcla de padre sirio, de Siria. Siria está en Asia, bueno, es un país árabe, está justamente pegado a Turquía, a Líbano, y después mi madre es española. Hace también como 50, 60 años, pues también hubo otra guerra civil muy grande, de la cual pues mi padre pues tuvo que venir aquí a refugiarse, aquí a España, y vino aquí a estudiar, y justamente pues nada, pues conocí a mi madre, y a raíz de eso pues nací yo, al igual que tengo otros 5 hermanos más. Bueno, pues estamos por esta maravillosa entrada, que ojalá fuera mi garaje, ¿no? Bueno, es tu garaje porque estáis invitados siempre, así que bueno, aquí lo que a mí me gusta enseñar esta cueva. Creo que hoy voy a tener pesadillas, ¿eh? Pues, o en vez de que sean pesadillas, es un push para animarte para crecer, que de Totalmente. Siempre cuando yo he sido más joven, pues cuando yo veía este tipo de sitios, siempre pues es lo que me ha empujado para poder crecer. Queríamos saber un poco sobre ti. ¿Quién es Saúl? Empecé de muy abajo, de la nada, y bueno, lo que comentaba, soy una persona normal, muy amante de los coches, pero siempre tenía la visión de quería llegar a este nicho de mercado. Entonces, dándole muchísimas vueltas a la cabeza, pues nada, un día pues hablando con mi actual socio, que para mí es mi hermano mayor,
que él es una persona con un peso importante como empresario, pues se lo comenté, le gustó la idea y me dijo, pues nada, vamos a hacer algo de una manera conjunta. Y ya automáticamente, con todas las conexiones que yo tenía, con todo ya el networking que yo ya tenía, todo esto, pues ya hemos ido pues poco a poco derivando a que esto se materialice en que esto sea una empresa, no que simplemente la típica quedada de amigos en el parking de un centro comercial o lo que sea, que empecé así, vaya, sí, que empecé tal cual así. A través de este coche donde en redes sociales yo empecé a darle muchísima caña y bueno, pues se dio a conocer mi perfil como Ava Racer y bueno, pues porque es un coche extremadamente modificado. Antes corría con él, ahora ya pues bueno, lo tengo casi de pisapapeles porque no tengo tiempo para hacer nada. Lo tengo aquí aparcado, pues bueno, de exposición para saber que esto es lo que ha traído todo esto. Llegar a un perfil de cliente que es prácticamente imposible. Entonces, la verdad que ha sido un transcurso de todo este tiempo complicado, pero al mismo tiempo muy divertido. Y al final, pues, Sau de la Fame ha llegado, bueno, esto es solamente el comienzo, llevamos 6 meses. En cuestión de 6 meses, gracias a Dios, pues se nos ha quedado pequeño el sitio, ya estamos buscando para ampliar, porque la idea es no solamente que sea aquí en Marbella, sino seguramente de ampliar en zonas y empezar aquí, después a lo mejor, pues no sé, buscar otras ubicaciones como puede ser Dubái, Mónaco, en Miami, Las Vegas, en sitios emblemáticos. Porque el concepto funciona, va bien, tiene una aceptación brutal, la verdad, pues el techo que sea el cielo, ¿por qué no? Totalmente. ¿Nos puedes contar un poquito sobre algunos negocios anteriores que hayas tenido o experiencia, un poquito sobre tu vida en los negocios anterior a esto? Pues mira, pues siempre hemos tenido negocios familiares. Los negocios familiares siempre se han dedicado al tema de petróleo, tema de la construcción, tema inmobiliaria. Esos han sido principalmente en los que nosotros hemos trabajado. Mi padre era una persona pues bastante carismático, tenía su peso como empresario y yo no quería seguir los pasos de él, porque yo no quería ser el hijo de Faisal, yo quería ser Sau de la Fame y que la gente que me conociese como Sau de la Fame. Y por eso yo siempre tomé la decisión que yo ya no quiero trabajar nada de inmobiliaria, nada de construcción, nada de nada, simplemente en mi pasión. Es normal esto que nos comentas, ¿no? Porque nos pasa a mucha gente que tenemos ambición, que quieres hacer algo por tu propia cuenta y no seguir los pasos de... Aunque siempre están ahí, ¿no? Siempre es un apoyo el pensar en lo que... Tener un legado atrás de alguien que se ha esforzado, ver todas esas cosas positivas de alguien a quien queremos tanto como puede ser un padre. Pero si tienes mucha ambición, es verdad que buscas hacer las cosas por tu propia cuenta o conseguir tu propio nombre. Este coche, pues nada, pues me ha abierto pues las puertas de todo, gracias a Dios, de tanto sponsor como clientes, como en las rutas, como en los track days, en las carreras. Así que la verdad que muy Habrás contento. tenido unas sensaciones increíbles con él, ¿no? Totalmente. Después tenemos aquí, pues bueno, una joyita, como puede ser un Mercedes, un Goldwing Cabrio, que de hecho el cliente, ahora os lo voy a enseñar, tiene otro coupé que todo el mundo el que lo conoce como ala de gaviota. Después tenemos coches de todo tipo, Porsche, Aston Martin, Ferraris, Lamborghinis. Y también quería preguntarte, en el tema de los negocios, también habrás tenido alguna caída fuerte, ¿no? Un poquito por comentarle a la gente que nos va a ver o que nos está viendo que los negocios no son todo bonito, que esto cuesta muchísimo, detrás habrá muchos errores, muchas caídas y que no es llegar y besar el santo, ¿no? Como se dice en España. Y sí, pues como tú bien has comentado, pues la pérdida más grande que yo tuve ha sido la pérdida de mi padre, que a raíz de ello pues perdimos la empresa y todo el negocio familiar pues lo perdimos. Y a raíz de eso también, en ese momento yo también estaba casado, también me divorcié, entonces realmente ha sido todo el conjunto de cosas de la pérdida de todo. Un tránsito de unos años muy complicados, de lo cual agradezco muchísimo porque me han hecho crecer como persona, como ambición, como
Como profesional, incluso aprendí muchísima humildad y al final tuve que comprender de que la vida no es todo de color rosa. De hecho, los que me conocen más y los que no, pues bueno, pues lo perdí todo. Perdí mi casa, perdí mis coches, perdí realmente todo y empecé desde cero. De hecho, estuve casi 5 meses viviendo en un garaje pues lleno de cucarachas, lleno pues, de grasa, de tal, pues lo típico garaje de coche. Y nada, pero yo siempre tuve la idea y la ambición de que yo quería crecer y quería llegar a tener mi propia empresa y de la cual podría decir incluso no lo hago por mí, sino lo hago por mi padre, sino también por demostrar a mi padre de que su legado sigue. Qué bonito es esto, porque hay una frase que dice que a los padres no podemos pagarles, pero sí podemos hacer que se sientan orgullosos. Sinceramente, si yo soñara con un garaje, creo que no tendría capacidad en mis sueños de imaginarme esto, ¿no? Madre, mira, un Countach aquí, sí. Qué maravilla. Pues este es un Lamborghini Countach, que en el mundo hay 112 y curiosamente este es el número 1 del mundo, de un buen cliente que tenemos, que la verdad que de hecho él se lo trajo a la ruta de Marruecos, que fuimos 32 coches, la verdad que fue espectacular la experiencia. Otro Madre señor mía, se lo que trajo aquí. Un Goldwing, bueno, lo que todo el mundo lo conoce como ala de gaviota, que esto es como historia del automóvil, de tener una versión única prácticamente, con todo original, todo por dentro, que lo podéis ver, está al máximo de detalle. Por curiosidad, más o menos, ¿qué valor puede tener este coche? Supera el 1.000.000 de euros, ¿verdad? Sin duda. Este coche pues estará pues 1,5 millones, 2 millones aproximadamente, depende cómo está el mercado, cómo oscila el mercado, pero fácil, 1,5 millones, 2 millones. Bueno, el Countach, por ejemplo, está en unos 3 millones, más o menos. Pero este, en su día, tengo entendido, puede ser que me equivoque, que le dieron como el trofeo, como el coche más bonito de la historia del automóvil. Desde luego que es un icono y es maravilloso poder contemplar uno en el estado en el que está, que es sorprendente. Después tú lo ves funcionar porque me he montado en él. En este concretamente no, sino en el otro que es el Cabrio, y lo llevé y el coche va de maravilla. Os lo puedo asegurar que el coche va como si fuese un coche no moderno, pero te da unas sensaciones increíbles. Y bueno, tener estas joyas aquí, pues esto tiene un valor que no tiene precio, la verdad. Totalmente. ¿Qué es en lo que te has apoyado? ¿Qué te ha ayudado a seguir adelante en los momentos duros, en los momentos difíciles, cuando has estado abajo, cuando has tenido estas caídas? ¿Qué te han motivado a seguir? ¿Qué fuerza conseguías para salir adelante y luchar? El apoyo siempre mental, psicológico, pensar en mi padre, obviamente en mi familia, mi madre, la persona número 1, en mis hermanas, en mi hermano, en mi actual mujer. Pero para que os hagáis una idea, yo me casé y al día siguiente no tenía ni siquiera ni luna de miel ni nada. De hecho, ni la tuve. Al día siguiente tuve que venir a trabajar. El camino es muy complicado. Entonces, yo invito a todas las personas que realmente tienen un objetivo, que es emprender y crecer, que se lo piense antes, que sepa que el camino, no voy a decir un tópico, que el camino sea difícil, no, sino que hasta incluso en el ámbito familiar, tanto como padres, como hermanos, como tu pareja, sea chico o chica, tienen que estar preparados antes. El apoyo familiar es, pienso, el más importante, porque cada que tú creces y cada vez que tú tienes más personas a tu alrededor, te das cuenta que estás más solo. Aunque suena contradictorio, pero cada vez estás más solo. Gente real, poca. La familia. Aquí tienes el juguete del garaje, ¿no? Pues mira, nos ha llegado recientemente, pues todavía con la seriedad de guerra. Este Porsche GT3 Cup, que ha competido en la Sprint Challenge Ibérica, que ha sido el campeón este año con nuestro piloto Pablo Hernández, que es tanto piloto como sponsor nuestro, y
podemos anunciar que este coche nos lo quedamos nosotros, GT Race Marbella, que de hecho, bueno, aquí está nuestro logo, pero bueno, lo vamos a arreglar después de la serie de guerra de las carreras, que bueno, todos los que saben un poco de carrera, las carreras son chapa y chapa. Entonces no son coches bonitos, son coches de guerra, tienen que correr y tienen que ser funcionales. Entonces ahora lo vamos a arreglar, vamos a vinilarlo todo con nuestros logos para que después, nada, que los socios del club que puedan disfrutar de una máquina que casi todos hemos podido soñar de cuando éramos pequeños, de poder, fijaros, todas las puertas de carbono, de metraquilato, el coche, pues nada, todo con las barras suyas, con el baguette de carbono, todo el interior totalmente austero, porque los coches de carrera no tienen ni aire acondicionado, ni este concretamente pues control de tracción ni nada, sino que todos son coches pensados para correr. Y correr quiere decir el mínimo detalle fuera. Todo lo que aporte peso no es interesante. Fuera, todo lo que son plásticos, materiales que sean bonitos, pues de lujo, de confort, eso le da peso, y peso, pues eso le quita muchos segundos al crono. Así que nada, ahora pues seguramente nos ha llegado recientemente lo que decía, ahora lo vamos a arreglar y creo que ya para comienzo de año, que en cuestión de un mes o algo así, el coche ya estará listo. Es mi coche favorito, el 911, como el de mucha gente, yo creo, ¿no? A que le gustan los coches, es su pasión. Pues una bestia así no me quiero imaginar, ¿no? Pues, más preparada y... Esto al fin y al cabo es el coche el que cada empresario, que cuando nosotros estamos empezando a emprender, el que queremos, porque con un Porsche pues seguramente tú puedes ir a cualquier sitio, tú puedes ir a una reunión, puedes ir a recoger a tu madre, puedes ir a un evento de coches de lujo, si tú quieres ir incluso de paseo, un fin de semana de ruta, incluso puedes ir, no sé, al supermercado con él. Sí. De hecho yo tengo uno y con el mío voy al supermercado con él, con eso ya te lo digo todo. Con otro tipo de marcas pues es un poco más complicado y más complejo. A mí que me gusta mucho el campo, Saúd, un Bronco de estos... No lo descartaría, ni la H1. Pues tú imagínate, aquí también tenemos un H1 y el Bronco. No es tanto mi estilo, porque yo soy más de carrera, más de pues ir a darle caña a los coches, pero reconozco que esto es una auténtica bestia, vaya, que para el que le gusta el off-road esto es una locura. Es enorme en dimensiones, físico, no te lo imaginas, ¿no? Porque es un coche que en Europa tampoco vemos tanto. ¿Has ganado alguna vez alguna cantidad de dinero fuerte que llame la atención? Bueno, pues trabajando en la empresa familiar, pues hombre, tanto en petróleo como en construcciones, los números son números importantes. Y también las pérdidas son muy importantes también, porque claro, al igual que ganas, pues pierdes y de hecho de ahí fue la crisis familiar, la que hemos comentado hace unos años, porque claro, cuando tú tienes un equipo importante, pues hay muchas personas alrededor, tiene gente pues, que trabajan para ti, y todo esto, pues claro, mantener toda esa maquinaria durante mucho tiempo, muchos años, pues cuesta mucho. Claro. Y al final pues lo perdimos todo realmente. Veo Ferrari, Rolls Royce, un STO, más o menos, ¿has calculado cuántos caballos puede haber aquí encerrados? Uf, eso sí que no lo he pensado, la verdad, nunca. Me preguntan por el precio, cantidad de coche, pero de caballo pues no lo sé. Y pues una barbaridad. No quiero decir un número porque seguro que me equivoco. ¿Y alguna vez has hecho alguna inversión loca, arriesgada, con mucho riesgo, ¿no? Una inversión que saliera de los parámetros normales que solíais hacer? Diariamente tengo que tomar este tipo de decisiones, de inversiones. ¿Por qué? Porque como queremos llegar a un perfil de cliente muy particular y muy exclusivo, pues no sé, si tú quieres, por ejemplo, ir a un evento, que en ese evento que vale una barbaridad, pues tienes que abonarlo, que aunque no lo tengas, porque nunca lo he tenido, simplemente con el propósito de llegar a este tipo de clientes, a este tipo de perfil. Entonces, mi día a día, te podría decir, Esteban, es pura inversión. Todo el día es inversión, cada movimiento, cada paso que doy, cada decisión que doy es una inversión. Ahora al ver al Countach, aunque esta es una versión un poquito más moderna, me imagino el estilo Lobo de Wall Street totalmente. Tal cual, tal cual.
Es una maravilla de coches, increíble, ¿no? Este también, junto al SL, es súper icónico. Pues yo diría que bueno, tenemos también varios clientes pues con Bugattis, con Koenigsegg, con Ferrari, con ediciones especiales, como tipo la Ferrari F40, Enzos, ya dependiendo lo que a cada persona lo que le gusta. Hay personas que le gustan más Lambos, Ferraris, Porsches, Mercedes. ¿Tú personalmente eres más de Porsche, más de Ferrari? ¿Te llama más lo clásico, lo elegante? ¿Te llama más la deportividad? A ver, me gusta todo lo que tiene 4 ruedas y motor y que corra me gusta. ¿Qué es lo que pasa? A ver, he tenido la suerte de poder conducir mucho tipo de coches. Lo clásico es lo más puro, sin duda, pero es lo que más dolor de cabeza te da, porque más yo he tenido varios clásicos y cada que tú conduces uno, cuando terminas de conducirlo, tú dices, madre mía, no quiero más, porque bueno, no tiene todos los accesorios lo que tiene un coche moderno, no te da el confort que te da un coche moderno, pero después la sensación, y mientras que tú terminas de conducirlo, esto es brutal, eso no te lo da ningún coche moderno. Los coches modernos te dan la sensación con la velocidad, porque como están hechos tan bien hechos los coches, pues para que te dé esa sensación ya tiene que ir a velocidades que no están permitidas aquí en Europa, tiene que ir a un circuito, pero un coche clásico tú vas a 40-50 y ya te está dando sensaciones, porque claro, no tiene aislamiento acústico, de gases, no tienen ABS y tal, entonces claro, tú estás, aunque va a 40 por hora, pero te estás peleando con el coche y por eso tú bajas contento del coche. Totalmente, disfrutas mucho más. Te quería preguntar también, nos gustaría saber, y seguro que a la gente que nos ve también, curiosidades sobre los negocios con países árabes, como puede ser Siria, ¿no? Principalmente hacer negocios con diferentes tipos de países. Lo primero, aquí llámalo países árabes, tú lo llamas, no sé, con Asia, con China o en Estados Unidos, porque yo estuve pues trabajando y teníamos empresa en Estados Unidos, en Dubái, en Siria, en Egipto, también en Nigeria. Pues bueno, pues cada sitio lo que tú tienes que comprender que tiene una cultura diferente. Pero en los países árabes es como una relación, primero es de tú a tú. Es más, tú antes de hacer negocio con cualquier persona, lo primero que tú tienes que hacer es ir a comer con esa persona. Porque para nosotros la comida es como un bien, porque sin comer, sin beber, no podemos vivir. Entonces, cuando tú compartes comida y bebida, que de hecho en árabe se dice aish melh quiere decir pan y sal, que cuando tú compartes el pan y la sal, que es la comida, es muy complicado que una persona te puede traicionar o te puede engañar. ¿Por qué? Porque de hecho antiguamente los negocios allí se siguen haciendo con la mano, con la palabra de lo que siempre se ha dicho, la palabra de hombre, o con la mano. Porque hoy en día haciendo 18 contratos y te pueden engañar. Aquí tenemos una escena, Saúd, que me parece espectacular, con un F12, 12 cilindros de Ferrari que tiene que sonar de como locos. La gloria. Sí, sí, sí. Un Portofino, un F8, un DB11, madre mía. Pues una mezcla que sí, la verdad. A ver, a tu pregunta de antes que me gustan mucho los Ferrari por el tema del sonido y después la historia que tiene detrás Ferrari, ¿no? Que siempre es de la competición, es muy elitista, es muy exclusivo, que tú para la hora de comprarte un Ferrari pues tú tienes que tener un perfil concreto, que no estoy diciendo nada en contra de las otras marcas, que las otras marcas me encantan, pero es como... Sí, es siempre como muy icónica, ¿no? Es sí, la marca de la Fórmula 1, que aunque no gana, pero todo el mundo sigue el Ferrari, que tú vas a todos los circuitos... Pequeño, ¿no? Cuando eres pequeño ves un Ferrari y es como... Hay algo instintivo que al ver el Ferrari te sorprende, te llama la atención y dices, ¡jo, un Ferrari! Así ¡Qué es. pasada!, ¿no? Así es, qué maravilla. Tal cual. ¿Qué secreto de los negocios casi nadie cuenta, pero marca la diferencia entre el éxito y el fracaso? Manejar los costes de una empresa. Manejar los costes de una empresa, porque muchas personas o muchos empresarios lo único que piensan en lo que hace falta vender más y hace falta traer más clientes y hace falta tal, porque hay muchas personas que tienen mucha facilidad para vender, pero si tú no controlas tus costes y el tema de los gastos de la empresa, de lo que siempre aquí se ha dicho vulgarmente, que se te va a la cabeza, porque empiezas a gastar. Tenemos un F12 aquí, ¿no? Con
Bueno, casi todo el mundo el que le gusta Ferrari porque bueno, todo el tema de la Fórmula 1 y eso, y por el sonido de Ferrari, y seguramente el sonido más icónico de Ferrari es el V12, y aquí concretamente tenemos una versión muy especial que es el F12 con un V12. De hecho vamos a intentar arrancarlo y escuchar un poco lo que es la melodía, que a todos los amantes de los coches lo que más nos gusta de los deportivos es el sonido puro del motor, y aquí esto es nada de escape, nada de nada, esto es puro motor. Entonces vamos a tratar de arrancarlo y escuchar este sonido de esta bestia, un auténtico V12 italiano, de los que ya no se fabrican, así que este es el botón mágico. Increíble. Increíble, los 12 cilindros icónicos de Ferrari. Muchos conocemos porque son públicos, famosos, futbolistas, gente de cantantes que en su día han sido estrellas y ahora mismo pues están arruinados. Y ahí donde tú dices, joder, qué mal he hecho con mi inversión, dónde he malgastado mi dinero. Pues esto en sitios como Dubái, como aquí en Marbella, en Nueva York, que donde están muchos tipos de empresarios, ahí tú lo ves a diario. Y esto es el mayor consejo que yo puedo decirle a todas las personas que quieren emprender, pues que tengan claro esto. La cosa no es solamente emprender, buscar la fórmula no sé, o la moneda de cripto de la que está de moda para hacer dinero, o ahora con la inteligencia artificial para hacer dinero, que todo está bien, pero daros cuenta que todo tiene un periodo. Y los que hace 10 años trabajaban con cripto, pues ahora mismo están con la inteligencia artificial. Antes eran las inversiones. Después cada transcurso de un tiempo tiene un periodo donde la gente sí se involucra, gana mucho dinero, y después si tú no gestionas bien tus costes, tu empresa, pues se va a la mierda. Vamos a escuchar el 296. 296 hace referencia a que el motor es un 2900 6 cilindros. Concretamente este es full Novitec, con la preparación muy exclusiva que lo vais a escuchar. El coche es una brutalidad, tanto de bonito como de cómo suena. Bueno, Saúd, yo me he quedado flipando con todos los coches que hay, pero me voy con la H1, si me la dejas. Me parece que es una máquina total. Pues mira, si tú quieres ir con este, hacemos una cosa, el trato. Tú te vas con este, yo me voy con el coche de carrera y a ver quién llega primero. Venga, me parece genial. Así que nada, macho, un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti siempre. Y nada, bienvenidos aquí siempre. Tenéis vuestra Muchas casa. Gracias. Si tuvieras que escoger uno de los coches que hemos visto, ¿cuál escogerías para tener en tu garaje? Déjamelo en comentarios. Te veo en el siguiente vídeo.